En la U, Música, un programa para ti, para ustedes, para todos. En la U, el espacio donde la música y la cultura tienen lugar. Nos acompañan como siempre Claudia, Erika y Joana. A quienes van en el carro, en el bus, están en el trancón, en su trabajo o simplemente están deleitándose con nuestro programa, les damos la bienvenida en la U. Este es un programa pensado en usted, sí, en usted. Hola, muy buenas tardes compañeros de En la U. Soy Claudia Castañeda y el día de hoy traemos a la mesa de trabajo un tema muy interesante, el clasicismo griego. Erika, cuéntanos un poco acerca del arte, qué elementos lo componen, qué crees que sería una obra de arte y qué no. Dejemos que Erika nos cuente un poco. Hola Claudia y a todos nuestros compañeros oyentes. Hoy les vengo a explicar un poquito de este tema que es bien interesante y a la vez un poco extenso. Les cuento que los elementos del arte varían, en sí no son estáticos, realmente su función depende de los diferentes autores, del artista en sí, pero en general los elementos como más representativos son el espacio, el color, la forma, la textura, el valor y la línea. Bueno, queridos, yo quisiera aportar un poco acerca del tema. Les cuento que según la página web oficial de Historia del Arte, aquí nos cuentan que por obra de arte se entiende un objeto o creación que es elaborado empleando técnicas artísticas y con un propósito estético-social. ¿Qué quiere decir esto? Se trata tradicionalmente del producto de las llamadas bellas artes: pintura, cultura, literatura, música, danza, teatro, cine, fotografía e historieta, entre otros. Muy interesante, compañera. Por otro lado, quería preguntar, Claudia, Joana, ¿saben ustedes qué es el clasicismo? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? Déjenme les cuento un poco. Imagínense que el clasicismo griego es considerado una corriente literaria y artística más importante del siglo VIII, pues eso pasó antes de Cristo. Nació en Grecia y tuvo bastante repercusión en las civilizaciones de Creta y Micenas. Y también se tiene en cuenta que fue un periodo de transformación cultural y política bastante importante. El clasicismo griego se ha diferenciado de otros estilos clásicos que estuvieron antes por la presencia y la tendencia al naturalismo. Como ven, es muy interesante toda la cultura que les tenemos en este su programa favorito. Estás escuchando. Ahora, Joana, ¿qué En nos la puedes U. contar de lo que es más importante del clasicismo? ¿Qué lo hace tan especial? Claudia, indagando un poco, encontré datos muy interesantes y especiales que nos pueden dar a entender en qué se basaba su arte. Imagínense que el arte clásico griego tocaba líneas como la escultura, la arquitectura, la música y hasta la pintura. Existía una serie de aspectos característicos del clasicismo griego en los que el cuerpo humano era el fundamento de toda belleza, pero belleza en cuanto a armonía, medidas, proporciones y simetría. Es un arte realista que reflejaba gran respeto por la naturaleza. El trabajo que se llevaba a cabo, especialmente en arquitectura, era un trabajo dirigido por un maestro, con lo que se lograba un gran nivel de perfección. También en cuanto a arquitectura, existió un fiel apego a los órdenes, escúchame esto, dórico, jónico y corintio, que se caracterizaban principalmente por columnas estriadas, sin aristas ni bases, pero que tenían adornos de diferentes formas. En conclusión, es un arte altamente influido por la filosofía y el humanismo, donde la religiosidad politeísta se representaba en dioses antropomorfos. Hágame el favor. Joana, muy interesante tu aporte. Oyéndote hablar acerca de las características, es muy claro lo importante que es esta era del arte, y haciendo una consecución del tema, quiero hablarles un poco de sus principales exponentes. Les voy a contar quiénes eran y qué hicieron. Encontramos a Fidias, escultor griego. Fue el artista más famoso del mundo clásico y el maestro que llevó la escultura a las cotas más altas de perfección y armonía. Sobre su formación no se conoce nada. Se cree que tenía experiencia como grabador, pintor y repujador. Otro de los grandes exponentes de esta cultura se llama Mirón, principal escultor griego y exponente del llamado estilo severo y precursor de los grandes maestros del clasicismo en pleno desarrollo de su actividad en Atenas. A este se le atribuyen numerosas obras, en particular estatuas de atletas y héroes, en las que se encuentra el Discóbulo,
¿Saben ustedes por qué se llama el disco hula? Yo les voy a contar. Porque está captado en el instante anterior a la realización de un movimiento violento. Es un ejemplo magistral de equilibrio dinámico, de desnudo juvenil, ágil y vivo. El brazo derecho y la pierna izquierda insinúan el movimiento, y el brazo izquierdo y la pierna derecha sugieren el equilibrio. Por último, pero no menos importante, encontramos a Policleto. Él se formó en la tradición de los broncistas de Argos y realizó casi todas sus obras en este mismo material. Se interesaba por el estudio de la figura humana en distintas actitudes, pero siempre en calma y armonía, con proporción y equilibrio. Bueno, queridos oyentes, ya hemos visto esta maravillosa faceta del clasicismo griego. Y por último, Joana nos recordará los principales aspectos sobre esta época. Haciendo un breve resumen, les cuento que nació en el siglo VIII a.C. como un punto de partida en cuanto a la transformación artística, cultural y política. Fue modelo y precursor en cuanto a literatura, arquitectura, arte, música y pintura, entre otras disciplinas, cuyas características primaban con armonía y respeto por la naturaleza, la magnificencia por el cuerpo humano, con la que se pretendía cierto nivel de perfección. Pues adicionalmente contó con grandes personajes, autores de maravillosas obras, tal como les contó Claudia hace unos minutos. Fidias, Mirón y Policleto, entre otros, fueron personajes destacadísimos del clasicismo griego que dejaron un enorme legado artístico y cultural a nuestra humanidad. Con esto culminamos nuestra misión del día de hoy. Nos despedimos no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en lau.com y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como en la U, y expresarnos sus opiniones y sus sugerencias. Los esperamos en una próxima emisión para conectarnos con el mejor contenido de música y cultura. Estás escuchando En la U.